¿Qué tal? Bienvenidos a Mensaje Concentrado capítulo 3. ¿Comenzamos? Del libro de Génesis, partiendo del capítulo 1 al capítulo 11, se ha tratado sobre la historia de toda la humanidad, pero a partir del capítulo 12, la historia se enfoca en una familia en particular, Abraham y su descendencia. Abraham era originario de Ur de los Caldeos, hoy sería cerca de Kuwait. Luego se asentaron en Harán con su padre y un hermano. Allí es donde Dios les llamó. El libro de Jacer, que es un libro histórico del pueblo, asimismo como los relatos como el Midrash, cuentan algunos detalles que podemos ver. Tare había sido el general del ejército del rey Nimrod cuando tuvo a Abraham. Por causa de un mensaje de los astrólogos, Nimrod había decidido matar a los niños recién nacidos. Seguramente te suena a capítulos repetidos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Y obviamente había tomado esta decisión porque temía que un nuevo niño, un nuevo rey había nacido que le iba a quitar su puesto, le iba a quitar su trono. Tare escondió a Abraham, 13 años lo escondió en una cueva. Y cuando miramos este acontecimiento ya crecido, ya creciendo, después de esos 13 años que estuvo escondido en una cueva, Abraham no quiso adorar, y relatan estos libros de relatos históricos, nos cuentan que Abraham no quiso adorar a los dioses de madera y de piedra que su padre Tare servía. También desafió la idolatría de Nimrod, por eso fue puesto en la cárcel. Durante 10 años estuvo allí en una cárcel y luego fue echado en un horno de fuego junto con su hermano Aram. Dios lo libró, pero su hermano fue consumido por las llamas. Por causa de todo esto, Tare tomó la decisión de salir de Ur. Ur significa lo primitivo, significa lo primario, lo que primariamente era necesario, así como la leche en una instancia es necesaria para los niños, algo que en primera instancia era necesario, pero dado ya el transcurso del tiempo y dado la maduración, ya no se requiere de ello, lo primitivo y lo primario. Ahora, salió de Ur, pero sabemos que allí él obedece el llamado de Dios de salir de su tierra, de su casa, de su familia, de su parentela, pero sin embargo se lleva consigo a su sobrino Lot. Lot significa velo o lo que impide ver con claridad las cosas. Se lleva a su sobrino Lot, que con el tiempo causaría muchos inconvenientes y problemas a él. Hablando de ese llamamiento de Abraham en Génesis capítulo 12, el texto hebreo usa una expresión muy particular, muy peculiar, cuando habla en el llamamiento: vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela. La palabra traducida como vete es la palabra en hebreo leja, que literalmente significa vete de ti mismo. Era como si Dios le estuviera diciendo que debía irse de todo lo que era conocido, de todo lo que era familiar, de todo lo que antes le hacía sentir seguro. Tenía que salirse de ti mismo, vete de ti mismo, de tus propias concepciones personales y de tus miradas personales. Vemos allí, en este sentido, de este llamamiento puntual, en la tradición judía dice que Tare, padre de Abraham, era uno de los hacedores de esos ídolos. Josué capítulo 24, versículo 2, dice que Abraham deja la idolatría y todo lo que él era familiar. Obviamente eso está claro, pero ¿a dónde debía ir? No tan solamente sabía que Dios lo estaba llamando y no sabía cuál era la dirección exacta. Solo Dios le iba a ir revelando. Sabía en primera instancia qué es lo que tenía que hacer, pero tenía que viajar bajo la dirección de Dios. Muchas veces el Señor trabaja así con nosotros. Nos pide que demos un paso,
pero no nos revela más allá de lo que hemos oído, más allá de esa tarea. Seguramente lo hace para que podamos aprender a confiar en Él y no en nuestros planes y no en nuestras planificaciones personales. El propósito de la elección de Abraham y sacarle una nueva tierra fue que él fuera un medio de bendición para todas las personas de la tierra. Ese propósito sigue siendo el mismo para todos los descendientes de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y versículo 9 dice en la Escritura que previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que de acuerdo a Gálatas 3, la razón por la cual todas las naciones de la tierra serán benditas, bendecidas a través de Abraham, es a través del Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas, y no por la ley, no por las obras, no por los rituales, y creyendo obviamente en Jesucristo. Y allí es que relata claramente que serían bendecidos, pero les dio las buenas nuevas, previendo Dios de antemano, algo visto previamente, que había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham. Obviamente es a través del Evangelio de Jesucristo que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham no era joven, tendría alrededor de 75 años. Taré, su padre, vivió 70 años. Uno podría pensar que le faltaba poco para terminar su vida, pero a los ojos de Dios allí comenzaba realmente su vida. Dejar todo por comenzar de nuevo. Él dejó absolutamente todo atrás por aquello que le había sido asignado, por aquello que le había sido encomendado. Algo mejor vendría y fue allí, relata la palabra, que Dios le añadió 100 años más. Abraham vivió 175 años y quisiera decirte en esta instancia que vos y yo viviremos los años necesarios, que fueran necesarios para consumar el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Vamos a vivir los años, dice, los años que fueran necesarios para poder cumplir ese propósito eterno de Dios en nosotros. Miramos en esta palabra, miramos en este llamamiento que Abraham había recibido, y él no sabía exactamente a dónde iba. Dios le reveló que la tierra de donde estaba ahora parado era la tierra prometida. Conforme a Génesis capítulo 12, versículos 6 y versículo 7, Abraham recibió una promesa doble: la promesa de una tierra y de una descendencia. Por otro lado, la tierra en ese entonces le pertenecía a los cananeos, y como era extranjero, a él no se le daba la oportunidad de poder comprar la tierra. Se necesitaba un milagro que sucedería. Se necesitaba un milagro para que esa promesa se cumpliera. Abraham se va al centro de aquella tierra que era Siquem, que es un valle. Siquem se va allí en el centro. Luego de oír la promesa, subió a un monte cercano, probablemente para apreciar la tierra que Dios le ofrecía. Siquem está localizado justamente en el centro de la tierra prometida, y junto allí con Moré. Y en esa experiencia de recibir ese llamamiento, él toma la decisión de edificar en ese lugar un altar. Un altar en ese tiempo, estamos hablando del antiguo pacto, ese altar simbolizaba una entrega total. El altar es el lugar donde la voluntad del hombre se sometía a la voluntad del Dios eterno, a la voluntad eterna de Dios. La historia posterior a Abraham muestra que Siquem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes. Génesis
Génesis capítulo 28, versículo 20-21, Josué capítulo 24, capítulo 14, Jueces 21, Primera de Reyes 12, Siquem fue elegido como un lugar de refugio, Josué capítulo 20, José fue sepultado en Siquem, esperando la resurrección de los muertos, estoy haciendo referencia a Josué capítulo 24, Siquem representaba en la vida de Abraham un lugar de conversión, un lugar donde se muere a sí mismo y reconoce a Dios como su único Dios verdadero, donde todas las instancias y todos los pensamientos humanos obviamente van hasta a morir y van a quedar para seguir únicamente el pensamiento y la dirección de Dios. Quisiera, para cerrar este capítulo, realmente que observáramos estas instancias del llamamiento de Abraham. Él salió y podemos mirar acá instancias puntuales a tener en cuenta en este llamamiento que nos ha sido hecho a cada uno de nosotros. Abraham tuvo que salir, así como tuvo que salir de Ur, de lo primero, de lo primitivo, de lo primario. También es necesario en estos tiempos que nosotros podamos salir de lo primitivo, de lo primario, de aquellos que en un momento implicó una instancia de entendimiento, pero y aquello que hemos bebido, como el apóstol Pablo hablaba, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, me alimentaba como niño, pero en esta madurez ya de entendimiento, de ir caminando en este camino de esta vida de Dios en nosotros, requiere una instancia mayor y dejarlo primario, dejarlo primitivo y alejarnos obviamente de todo velo, de Lot, alejarnos de todo velo que puede impedirnos ver con claridad aquel llamamiento de Dios, aquellos velos que impiden ver con claridad nuestros días, impiden ver con claridad a las cosas eternas de Dios que circundan alrededor de nuestras vidas, y podamos salir de Ur, salir de lo primitivo, salir de lo primario, salir de aquello que por nuestra edad inmadura o nuestra edad en niña, esa etapa de niño requeríamos. Hoy en este crecimiento, en esta adultez que deberíamos tener ya en Dios, tenemos que dejar lo primario, permitir que Dios quite todo velo que se antepone y no nos permite ver con claridad las cosas para poder llegar verdaderamente a la instancia de una tierra prometida. Ahora, el término específico con el cual me quiero referir para terminar es cuando Dios en la promesa le dice vete, cuando es leja, le está diciendo vete de ti mismo, vete de tus pensamientos, de tus planificaciones personales, vete de tus concepciones personales, de aquellos planes que has querido esgrimir, que has querido hilvanar, ajenos a la planificación del propósito eterno de Dios. Vete de ti mismo, vete de tus concepciones. Aprendamos a viajar bajo la guía de Dios, como lo hizo en este llamamiento Abraham, en esa instancia de su llamamiento. Fue guiado por el Espíritu de Dios para poder cumplir con aquello que le había sido asignado. Así que quisiera reiterarte tan solo, decirte, sal de lo primario, sal de lo primitivo, sal de esas primeras concepciones del Evangelio, podamos madurar, podamos crecer, que Dios quite todo velo que nos impide ver con claridad y podamos salir de nosotros mismos. Leja, vete en la traducción que está diciendo sal de tus concepciones personales, sal de tus planificaciones personales para que puedas tomar bajo la guía de su Espíritu, puedas tomar la promesa de Dios, puedas tomar la dirección de Dios, puedas tomar aquello que te ha sido asignado y puedas conducir a aquellos que giran alrededor de tu vida, puedas conducirlo a la tierra de bendición de Dios.